Hola, buenas, somos Estadio Directo, contamos con Óscar Maldini y Manu Nemavi y hoy os traemos un tema muy peliagudo. 4 clubs con una maldición. Comenzamos. Bueno, del primer equipo que vamos a hablar es de un equipo colombiano, uno de los más laureados de hecho, de la América de Cali. Y es que tras ese escudo con el diablo rojo se esconde uno de los mitos o leyendas de maldición más increíbles de la historia. Y es que en 1948, exjugadores del equipo, que eran dirigentes de este, y varios aficionados deciden profesionalizar el equipo. Antes era amateur y ahora lo deciden hacer profesional para jugar en la liga colombiana. Pero hay uno de ellos, en concreto Benjamín Urrea, apodado Garabato, que decide ir en contra de lo que deciden. Es decir, él dice que no quiere que el equipo sea profesional. Tanto llega a ser sus ganas de que el equipo siga siendo amateur, que dice la frase siguiente. Dice: hoy juro ante Dios que este equipo jamás ganará ningún título. Esta frase, que se podía quedar un poquito en la nada, hace que 31 años después el equipo no había ganado nada, y que incluso perdiera 4 finales de la Copa Libertadores, lo que sería en Europa, por ejemplo, la UEFA Champions League, el campeonato más importante de Latinoamérica. En 1980, tanto es así esta historia, que parece mentira, pero para ellos pues ya no lo era tanto, porque después de 30 años pues ya dijeron: ¿y si esto es realidad? Es el propio exjugador y dirigente, el propio Benjamín, el que decide hacer un exorcismo en el propio estadio de fútbol, diciendo: desde hoy, ante Dios, que es el que realmente dijo la maldición, levanto la maldición que hace poco más de 30 años hice sobre este club. Creyera o no creyera lo que él dijo con sus propias palabras, fue en 1980 cuando al final, no sé si obligado o voluntariamente, él mismo en el estadio, repito, de fútbol de este equipo, decidió levantar esa maldición. Realidad o no, poco después ganaría el primer título, y desde entonces hasta hoy, aunque el equipo ya no es lo que antes era, sí que ha podido levantar un poquito más de títulos. ¿Sería un mito? ¿Sería realmente un exorcismo lo que hizo o no hizo? No lo sabemos, pero parece que la cosa está un poquito arreglada. Un club, un entrenador y una directiva. Esta historia comienza en Lisboa, en uno de los mejores equipos de toda Portugal, el Benfica. En el 1962, después de 2 años ganando la Copa de Campeones consecutivamente, el entrenador de aquel entonces, Vela, se fue del equipo lisboeta. Se fue por las diferencias que tenía con la directiva, porque a la hora de cobrar se ve que en la época no cobró lo que tenía que cobrar y no le hizo mucha gracia. Y entonces se despidió de ellos diciéndoles que sin mí nunca más iban a ganar un título continental. Y de hecho, mirando el palmarés del Benfica, se ve que ha jugado 5 finales en la Copa de Campeones y 3 de Europa League o UEFA, y ninguna de ellas las ha ganado desde entonces. En el 2014, el club decidió hacerle una estatua en homenaje a su entrenador, a un entrenador que había conseguido lo que no han conseguido otros. Pero las malas lenguas dicen que lo hicieron para levantar esa maldición europea. Veremos si con los años Benfica consigue algún título europeo. Ahora vamos a hablar de una de las selecciones más históricas del fútbol, en concreto la selección de Argentina. Todo comienza cuando, antes del Mundial del 86, esta selección se prepara con partidos amistosos. La concentración concretamente se hace en la ciudad de Tilcara, que está al norte del país de Argentina. En uno de estos días van a hacer una visita a la Virgen de Punta de Corral, que está allí, es la patrona de la ciudad de Tilcara. Se rumorea, las lenguas cuentan, que Bilardo, el que era entrenador de Argentina por aquel entonces, y los propios jugadores, prometen a la Virgen en esa ofrenda que si les ayudaba a ganar el Mundial de México, el Mundial de 1986, volverían para agradecerle a la Virgen, a esta Virgen, esa ayuda mostrada.
El tema es que pasa el tiempo, llega el Mundial y como todos sabemos, esta Argentina de Bilardo se proclama campeona del mundo. Que ahora diremos por qué se rumorea que fue el último campeonato de esta selección. Tal que pasan los años, la selección, como he dicho, ha ganado este Mundial, pero jamás vuelven a la ciudad de Tilcara para mostrarle este agradecimiento. ¿Será real o no será real lo que dicen las lenguas? Pero desde entonces la selección de Argentina suma 2 finales perdidas y desde ese año hasta hoy, es decir, 34 años después, la selección de Argentina no ha conseguido levantar ninguna Copa del Mundo. Dicen que la culpa es de Bilardo y de los jugadores de aquella época, pero es el propio Bilardo y los propios jugadores los que dicen que en ningún momento dijeron que volverían de forma de agradecimiento por haber ganado. No sabemos tampoco si eso es real o no, pero lo que sí que sabemos es que en Argentina esta historia o esta leyenda mejor dicho, es bastante popular y que, aunque muchos culpen a muchos de los jugadores actuales de que Argentina no gane la Copa del Mundo desde ese año, mucho se señala a este entrenador, a Bilardo, y a los jugadores de aquella época. Sea real o no, nunca se sabrá. Y nos vamos a un punto más concreto de Argentina, en este caso, Avellaneda. Ya sabéis que existe una gran rivalidad entre dos clubes, Racing e Independiente, y os vamos a contar qué es lo que pasó o qué es lo que se cuenta por esos lugares. Independiente, unos hinchas de Independiente, fueron al campo del rival, al campo del Racing, al estadio Presidente Perón, y fueron allí y enterraron 7 gatitos detrás de la portería local. Pasados los años, Racing, que en esa época era un club grande, era un club muy conocido y con muchos éxitos, empezó a decaer y el club rival empezó a crecer, Independiente. En esa portería ha pasado cada cosa, porteros que han cometido fallos garrafales, y no solo del equipo de Racing, sino de otros equipos incluso. El entrenador Coco Basile en aquella época decidió hacer caso de esa rumorología, de lo que se contaba, de esa leyenda, y decidió buscar si habían restos de gatos detrás de esa portería. Y correcto, encontraron 6 de los 7 gatos. Pasados los años volvieron a recuperar algún título, volvieron a estar ahí, pero en el 98, en los años 90, el equipo empezó a bajar el nivel y en el 98 decidieron hacer una misa en la portería para ver si así todo pasaba y volvía a ser un club campeón, pero no. En el 99 se declaró en quiebra y estuvo a punto de desaparecer. Y bueno, Racing hasta este momento sigue siendo un club que intenta siempre estar ahí, pero no lo consigue. ¿Y será por la maldición aquella? ¿Por los hinchas de Independiente que fueron a enterrar esos gatos? ¿Quién sabe? Si os ha gustado este vídeo, darle un gran like, compartir con vuestros amigos por WhatsApp, por Facebook, porque ya sabéis que compartir es vivir, y no os olvidéis de activar notificaciones y darle a la campanita. Nos vemos, chicos. Chao, chao.